Bueno, hermanos, como saben, ya nosotros el día de hoy vamos a tener ya el tema número 4, el cuarto tema, bajo la serie ¿Por qué la sana doctrina es tan importante? Le puse por título a la predicación de hoy, a forma de pregunta, ¿la mucha letra mata? La mucha letra mata. A forma de pregunta, ¿ok? En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hermanos, este versículo que acabamos de leer ha sido víctima de un maltrato espantoso en lo que se refiere a su interpretación. Existen algunas personas, queridos hermanos, que sostienen que no necesitan estudiar la Biblia. No hay necesidad de estudiar la palabra de Dios. Ellos sostienen eso y su argumento es que el Espíritu Santo, vea este argumento, que el Espíritu Santo los instruye y guía a toda verdad sin la necesidad de las Escrituras. Ve ese argumento, analícelo. El Espíritu Santo, dicen así, aquellos que no, pues, dicen que no es necesario estudiar Biblia, dicen que el Espíritu Santo los instruye y guía a toda verdad, pero sin la necesidad de las Escrituras. ¿Qué cree usted de eso? No podemos jamás separar la guía del Espíritu Santo de las Escrituras. ¿Ok? A mí me gustaría leerles, hermanos, la experiencia de una persona que tuvo con un pastor. Y cuenta el hermano lo siguiente: un sábado por la tarde le pregunté, a un pastor qué sería lo que predicaría el domingo siguiente. A lo que me contestó: eso no lo sé hasta el mero momento. Yo me paro detrás del púlpito y dejo que el Espíritu me use. Continúa el hermano contando: recuerdo que en aquella ocasión pensé que era una actitud en extremo de irresponsabilidad y conversamos de ida y vuelta. Hasta que desesperado, el pastor me dijo que la gente que estudiaba la Biblia mataba al Espíritu Santo y no le permitía obrar con libertad en su vida. Y el versículo que citó fue un fragmento de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, el que leímos hace rato como base. La mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. A ver, hermanos, es cierto que acabamos de leer que la mucha letra mata,
mas el Espíritu vivifica. Es muy cierto, lo leíste conmigo, ¿verdad? Ok. Pero para comprender este pasaje, incluso ese fragmento de versículo, nosotros tenemos que leer, obviamente, el contexto, ¿ok? O el pasaje, pues, completo de lo que se viene hablando en ese texto. Allí el apóstol Pablo habla sobre el antiguo pacto, ¿ok? O sea, esto es la ley. La ley. Haciendo un contraste con el nuevo pacto. ¿Bien? Y el nuevo pacto es el del Espíritu, el que vivifica. ¿Bien? Ahora, ya te estoy dando, pues, unas pistas a lo que se está refiriendo a lo que la mucha letra mata, más el Espíritu vivifica. Pero para entender un poco mejor esto, nosotros tenemos que recordar lo que es la ley de Dios. ¿Ok? O sea, es cierto que la ley de Dios es buena, perfecta, santa y justa. La ley de Dios escrita en piedras. ¿Ok? Los 10 mandamientos. Buena, santa, perfecta y justa. Eso es muy cierto. Pero, hermanos queridos, a pesar de que la ley buena, santa, perfecta y justa no tenía el poder de vivificar en el espíritu a las personas. No tenía ese poder. Todo lo contrario, la ley de Dios, escrita en piedras, condena. La ley escrita mata a las personas. ¿Por qué condena y mata? Bueno, porque revela lo que realmente nosotros somos. ¿Qué somos? Pecadores. Pecadores. Y la ley de Dios te acusa, me acusa, me condena, nos condena la ley de Dios. Ojo, pero es buena, santa, perfecta y justa, la ley de Dios. Yo recuerdo que yo estuve predicando acá un tema titulado ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y creo que no debo de predicarlo otra vez. ¿Ok? Pero usted sabe muy bien que el propósito de la ley es hacernos entender que somos pecadores, hacernos entender que estamos muertos en nuestros pecados y que necesitamos a un Salvador. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, eso es la ley de Dios. Eso es la ley de Dios. Ley escrita en piedras. Por otro lado, el nuevo pacto, el del Espíritu, el que da vida, es inaugurado por el Señor Jesucristo. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo cuando partió el pan y tomó la copa. ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo lo siguiente: tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad que sí? También dijo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados.
Es muy interesante, hermanos, muy interesante que este nuevo pacto es prometido en el Antiguo Testamento, el nuevo pacto. Y si usted busca rápidamente en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 27, lo anotas allí y yo le voy a leer Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Escuche cómo dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Aquí podemos ver lo que es la regeneración en el Espíritu. Una promesa en el Antiguo Testamento. Pero recuerde que estaban en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto. La ley. La que no vivifica, la que no justifica la ley, pero es santa, buena, perfecta y justa. A diferencia del antiguo pacto, el de la letra que mata, este nuevo pacto viene con la promesa y el poder del Espíritu Santo que regenera y da vida al muerto espiritual. El nuevo pacto. Ahora, queridos hermanos y hermanas, están aquí presentes. Siempre que estudiamos la Biblia, siempre que estemos estudiando la Biblia, que estemos compartiendo la Biblia, que estés leyendo la Biblia, el Espíritu Santo, hermanos, está obrando en nuestro entendimiento para que la podamos entender, la palabra de Dios. ¿Qué dijo Cristo, hermanos? Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Y toda la verdad, hermano, la encontramos aquí. Cristo es la verdad. Cristo es la palabra de Dios. Como les compartí al principio, hermanos, de la predicación, se ha mal interpretado la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica con el fin de no escudriñar las Escrituras. Otra vez. Se ha mal interpretado este fragmento del versículo 6 del capítulo 3 de 2 de Corintios. Es un fragmento, solamente se ha sacado, se ha forzado, se sacó. ¿Ok? Era mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica con el fin y el propósito de no estudiar la palabra de Dios. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué Cristo dijo, escudriñen las Escrituras? Si muchos dicen que no hay que estudiar la Biblia, que no hay que escudriñar, no, sino es que deja que el Espíritu te guíe, sin estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué Cristo dijo, escudriñen las Escrituras?
porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el punto es este: estudien, busquen en las Escrituras, escudriñar. Entonces, si Cristo está recomendando, está diciendo, busquen, investiguen, escudriñen, estudien, eso quiere decir que sí es importante estudiar la palabra. ¿Sí o no? Sí es importante estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra. Predica la palabra. Que no es chiste, ¿ok? Como hacen muchos, echar chistes, sino predica la palabra. Que estudiara las Escrituras. Que fuera diligente para presentarse delante de Dios como un obrero que sabe usar bien la palabra. He aquí este texto y otros más, incluso como les dije, pues hace un momento, que Cristo está acá y Él está supervisando el mensaje. Casi nada, hermano. Cristo está aquí y Él está supervisando al pastor. A ver cómo está predicando su palabra. La palabra de Él, la palabra de Él, la palabra de Dios. Así que el Señor está aquí. ¿Y esto es de qué? De reverencia. Esto es de, hermanos, se lo vuelvo y se lo repito, yo tiemblo. Porque yo quiero estar aprobado ante Dios. Así como Pablo le dijo a Timoteo, preséntate delante de Dios como un obrero que sabe usar bien la palabra. Yo quiero estar aprobado. Entonces, hermanos, si queremos estar aprobados, nada más y nada menos que por Dios, ¿de qué manera yo puedo usar bien la palabra de Dios? Con un sueño, una visión, un ayuno, una vigilia. Manos, escudriñando las Escrituras. Escudriñando las Escrituras. Dejarnos llevar, hermanos, por emociones o sensacionalismo sin el estudio cuidadoso de la palabra de Dios es un peligro total. Es un caos. ¿Ok? Es un caos. Hermanos, yo quise decirle todo esto al principio porque en esta mañana a mí me gustaría basarme solamente en este texto sin salirme a otro pasaje. Bueno, voy a comentar otros pasajes, pero quiero pues que estemos aquí en este texto, en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. ¿Ok? Y lo vamos a leer desde el versículo 1. Antes de leer, hermanos, aquí se está hablando sobre que Pablo es un ministro o hay ministros de un nuevo pacto. El apostolado de Pablo estaba siendo cuestionado también. Por eso es que él, en el versículo 17 del capítulo 2 de 2 de Corintios, dice, pues no somos como muchos que mendran
falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Ok? Así que yo no soy un falso, dice Pablo. Yo soy un ministro de un nuevo pacto. ¿Ok? Enviado por Cristo. Ahora, vea cómo él comienza, o sigue, perdón, en el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ya te puedes dar cuenta, hermanos, que él menciona, Pablo, somos unos ministros competentes. No somos fraudulentos. Pero, repito la palabra competentes, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y él menciona no de la letra, o sea, no del antiguo pacto, no de lo que se escribió en piedra. ¿Ok? Me gustaría leerte el versículo 6 en la versión lenguaje sencilla. Presta atención. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Ahora más claro, hermanos. Aquí está más claro porque la ley condena al pecador. ¿Bien? La mucha letra, dice Reina Valera, la versión, la mucha letra mata. O sea, el antiguo pacto condena. ¿Ok? Seguimos leyendo, hermanos. Seguimos leyendo. Hoy vamos a leer, hermanos. ¿Ok? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Hermanos, te voy a leer versión nuevamente actual. El versículo 8. Si la entrega de la ley fue tan gloriosa, ¿te acuerdas de ese episodio? ¿Ok? Allá cuando Moisés recibió los mandamientos de Dios. Fue glorioso, ¿verdad? Bien. Entonces, si la entrega de la ley fue tan gloriosa,
el anuncio, vea esto, el anuncio de la salvación será más grandiosa. Porque la ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Esa es la ley. Es que la ley condena. Hay de aquel que quiere vivir de acuerdo a la ley. Ojo acá, hermanos. Ojo acá. Cristo dijo, yo no he venido a eliminar ley. Yo he venido a cumplirla. En esta mañana yo no estoy diciendo ni menospreciando la ley de Dios. Es santa, buena y justa y perfecta la ley de Dios. Pero el punto es claro, no justifica. ¿Ok? Condena. Eso sí hace la ley. Dice, porque la ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Dios nos declara inocentes. Gracias a la obra del Espíritu Santo. Cristo dijo, el Espíritu Santo va a redarguir al pecador de pecado. Va a convencer al pecador de pecado, ¿verdad que sí? Ahora, si la ley de Dios me pone en una esquina o en la esquina del cuadrilátero, me pone allí y yo estoy recibiendo a punto de estar enojado, porque así me pone la ley de Dios. Ve como dice, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, en ti, en mí, en ustedes, cristianos. Dios nos ha declarado inocentes, cosa que no hace la ley. Esto también me recuerda, hermanos, me recuerda el libro de Romanos, pues lo voy a citar solamente, los capítulos 1, 2 y 3. Ahí podemos ver la culpabilidad del ser humano. Capítulo 1, 2 y 3 de Romanos. La culpabilidad del ser humano. Y los siguientes capítulos, o sea, 4, 5, 6 del mismo libro, ahí podemos ver la justicia de Dios, que es por fe. Usted puede releer, porque sé que lo ha leído, pero puedes releer esos pasajes de Romanos y te vas a deleitar, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Que por fe en Cristo somos justificados. Pero primero, hermanos, el apóstol Pablo, allá en Romanos, muestra que por la ley todos estamos muertos. Que nadie busca a Dios. Que todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles los seres humanos. Que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Que la ley escrita en los corazones condena, acusa a la raza humana. ¿Viste lo que hace la ley? Ojo, pero ojo acá, lo vuelvo y lo repito. Ley santa, buena, justa y perfecta. Bien, pero sin
pero sin dar vida espiritual. Yo vuelvo y repito este grandioso versículo, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros. La regeneración. Dios nos declara inocentes. Vamos a seguir leyendo. Vamos por el versículo 10, ¿verdad? 11, gracias. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que poniendo un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ojo acá. Judíos en la actualidad todavía leen el antiguo pacto. ¿Y qué es lo que pasa? Todavía están ciegos. Ahora, no judíos leen la ley de Dios y también siguen como ciegos. Esa ceguera espiritual, ¿cómo se quita? Bueno, el mismo pasaje nos lo dijo. El mismo pasaje hasta el último que leímos hace un rato, el 14, que dice otra vez, lo vamos a leer, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese velo que usted tenía, que yo tenía, ceguera espiritual, se nos quitó gracias a Cristo. Gracias a Cristo. La vida espiritual, la nueva vida, la regeneración es gracias a Cristo. Si nosotros, hermanos, pretendemos, o una persona pretende ser salva por cumplir la ley de Dios, está perdiendo el tiempo. Porque la ley de Dios condena. El propósito de la ley de Dios es revelarnos lo que somos, pecadores. Ahora, seguimos leyendo. Y aún hasta el día de hoy, el 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Se van a convertir al Señor. El Señor va a hacer con ellos, así como hizo contigo y conmigo. El Señor hizo con nosotros, ¿verdad que sí? Y nos quitó el velo. Bien, bueno, también va a ser con ellos. Les va a quitar el velo. Ahora, el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este otro versículo es mal interpretado. Muchas iglesias, reservo nombre, pero cuando se está en el éxtasis y se está moviendo y para allá y para acá y vamos a detener porque ya el tiempo es corto, pero allá en el cielo seguiremos así pero déjalo que se mueva porque la Biblia dice, porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y déjalo que se mueva. Ya va un momento. El
La libertad del Señor que está mencionando acá es para romper las sillas en la iglesia y dejar que se mueva. No. ¿Quién te quita el velo, hermano? Vivifica, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el velo es quitado? Eres libre. Libre de la esclavitud del pecado. Libre de la condenación eterna. Y eso lo hace el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios que vivifica. Entonces, ya hay dos pasajes, dos versículos que hemos comprendido, hermanos. Dos versículos que han sido extraídos para darle una mala interpretación. Que es que la mucha letra mata, más el Espíritu vivifica, y es el Espíritu del Señor donde está, allá hay libertad. ¿Viste lo interesante y lo bueno que es ir leyendo? ¿Verdad? Estudiar. Sigue diciendo el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, ¿usted comprendió este mensaje? Yo espero que el que esté viendo también a través de estos medios lo comprenda, lo haya comprendido. Y estudiamos la palabra, ¿verdad? Estás edificado, estás edificada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decir que estudiar la Biblia mata? Que la mucha letra mata. No. La mucha flojera mata. Eso sí. La mucha flojera mata. Correcto. Entonces, hermano, aquí estamos comiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí nos estamos edificando con la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo no me cansaré. Y espero que usted tampoco. Que no se canse de estudiar la palabra de Dios. De vivir la palabra de Dios. Hermanos, una persona que está en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, sino que da su fruto a su tiempo, y florece y da fruto y fruto. Hermanos, peguémonos a la palabra de Dios. Hermanos, tomar este pasaje de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 y darle una interpretación incorrecta es cosa seria. Es un asunto muy serio, ¿ok? Porque nada más y nada menos se está metiendo en problemas con Dios, ¿ok? Con Dios. La palabra de Dios es confiable, ¿verdad que sí? La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no tiene error. ¿Verdad que sí? Bien. Por tanto, el Señor Jesucristo nos hace responsables por cómo usamos la Biblia, por cómo la enseñamos. Y yo voy a hablar especialmente los que enseñan, los maestros, los pastores, todos, hasta me incluyo. ¿Ok? El Señor nos hace responsables. Y el Señor dice así, ve,
yo conozco tus obras. Allá en las 7 cartas, ¿te acuerdas, no? Yo conozco tus obras. Si el Señor sigue diciendo ahorita, yo conozco tus obras. Y escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Yo conozco tus obras. Dios conoce. Dios sabe. Dios está atento a cómo se está predicando. ¿Qué le diste a mi pueblo? Si el Señor me preguntase algún día, yo le di tu palabra. Yo le di tu palabra. Y usted mismo es testigo. Y que siempre, hermano, siempre, eso esté en mi mente. No solamente en la mía, sino en todo predicador. Tiene que estar eso. Que el Señor conoce nuestras obras. Que el Señor está examinando y viendo cómo estamos predicando la palabra. Cómo se está edificando la iglesia. Entonces, darle una interpretación incorrecta a la Biblia es un asunto serio. Tenemos que tener temor. Tenemos que tener reverencia al momento de hablar la palabra de Dios. Cada vez que me paro acá en este lugar, yo tiemblo. Manos, yo tiemblo. Porque sé quién es el que me está supervisando. Entonces tenemos que tener temor y reverencia al momento de hablar la palabra de Dios y tomar el consejo que le dio Pablo a Timoteo. Y culmino con esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, usemos este libro. No cualquier libro, el libro. La Biblia, la voz de Dios. Usemos esta palabra bien, sin sacar nada, sin enseñar nada errado, porque este libro, la voz de Dios, no es errado, es confiable, edifica, exhorta, examina este libro. Pero todo eso edifica y todo eso es cuando se predica fielmente la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios bendiga al pueblo, a su pueblo, grandemente. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial. Alabado sea tu nombre, Dios amado. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque es usted quien nos habla a través de ella. Te pido, mi Dios, que sea usted siempre en nosotros, poniendo el querer como el hacer, Dios, por tu buena voluntad, Dios amado. Que seamos diligentes, Dios, en el momento de leer tu palabra, escudriñar tu palabra. Que seamos temerosos, Dios. Te lo pido, Dios, reverentes ante tu palabra, Dios. Muchísimas gracias, Dios, porque es usted quien nos instruye, Dios amado. Te servimos, Dios. Eres el dueño de la iglesia. Eres el Señor de la iglesia. Eres el Dios de la iglesia. Es usted, Señor, el que manda. Nosotros nos sujetamos a ti, Dios amado. En el nombre de Jesucristo, guárdanos, Dios, siempre. Y guarda a todos mis hermanos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén. Recibe un aplauso de tu pueblo. Aleluya, gloria a Dios.